Hoy veremos 21 predicciones de Marcatoons que se hicieron realidad y además descubriremos el verdadero motivo por el que la serie llegó a su fin. En un episodio titulado Messi en la roja, vemos a David Villa marcando un gol y gritando efusivamente lo siguiente: ¡Toma! En 2012 volveremos a ganar la Eurocopa. Curiosamente, 10 meses después de la emisión del capítulo, España se coronó campeona de Europa. En otro episodio llamado Liga de Dos, el presidente del Sevilla recibe un préstamo de 1.000 millones de euros procedente de un jeque árabe, con el objetivo de fichar a los mejores jugadores de la Liga Española. Uno de aquellos jugadores fue Sergio Ramos, el cual volvió al equipo hispalense en la realidad 12 años después de aquel capítulo. Otra predicción relacionada con Sergio Ramos ocurrió en un episodio titulado El fin del mundo, en el que vemos al central vestido de vidente y teniendo esta curiosa conversación con Cristiano. Bueno, que dice mi bola que el mundo no se acaba, hasta el 2013 por lo menos. ¡Au! Digo que no se acaba y punto. ¿Ves? Hala, ya puedes volver a... Un momento, quiero saber más cosas. ¿Quién ganará la liga? En Madrid, claro. Has mirado la bola. La tengo muy vista. Es como la cabeza de Pepe, pero en transparente. 5 meses más tarde, la predicción del defensor se convirtió en una realidad, ya que el Madrid terminó la temporada levantando su 32º título de liga. En un episodio titulado CR7x2, la trama gira en torno a la preocupación de Mourinho por las posibles lesiones de su estrella, Cristiano Ronaldo. Ante la incertidumbre de no poder contar con el delantero portugués durante toda la temporada, Mourinho decide tomar una medida desesperada y termina buscando un doble que pueda reemplazar a Ronaldo en caso de necesidad. 3 años más tarde, en un amistoso de pretemporada del Real Madrid, un aficionado saltó al terreno de juego intentando hacerse pasar por el delantero luso. Otra predicción relacionada con Cristiano ocurrió en un capítulo emitido el 1 de diciembre de 2011 y titulado Cristiano vs Messi. En dicho episodio observamos a CR7 muy enfadado por los cánticos que le dedican los aficionados, que corean insistentemente el nombre de su máximo rival. Curiosamente, el 1 de diciembre de 2023, la ficción se convirtió en realidad. En otro capítulo llamado Este césped es una ruina, vemos a Gerard Piqué cayendo en un hoyo del campo y a Guardiola diciendo la siguiente frase: Es Piqué. Tiene tendencia a darse golpes. No, si el golpe todavía no me lo he dado. Ahora sí. 12 años más tarde, durante un evento de la Kings League en México, Piqué protagonizó esta curiosa caída. Otra profecía relacionada con Gerard Piqué ocurrió en un episodio llamado La Roja en Peligro, donde escuchamos al defensor decir lo siguiente: Cada uno de vosotros va a ponerse la camiseta del equipo rival. Yo, ponerme una camiseta del Madrid, imposible. Me saldré un serpullido. 8 años más tarde, el catalán hizo una afirmación tremendamente similar en la televisión española durante un programa del Hormiguero. Señor Piqué, ¿alguna vez se ha puesto usted la camiseta del Real Madrid? No, nunca, no. También porque estaba sudada, claro. No, pues sí, y por la alergia y tal, no. En El Hormiguero también pudimos ser testigos de otra sorprendente coincidencia que se materializó años después. En un episodio titulado Propósitos para 2011 se muestra la siguiente conversación entre Mourinho y Sergio Ramos. ¿Y así? ¿Qué has puesto en tu lista de propósitos para Año Nuevo, Ramos? Quiero aprender inglés y a tocar la guitarra. 8 años más tarde, el central apareció en dicho programa dejando esta sorprendente escena. En lo que respecta a Lionel Messi, la serie también ha acertado con algunas predicciones que se han cumplido de manera sorprendente. Un ejemplo notable se encuentra en un episodio titulado La Gran Evasión, donde el 10 aparece empuñando una escopeta y disparando a lo que él cree que es una vaca. 11 años después, el popular videojuego de guerra Call of Duty lanzó un vídeo promocional donde veíamos a un personaje inspirado en el astro argentino disparando. Otra destacada predicción relacionada con el delantero en la serie se dio en 2011, durante un episodio titulado La cosa está muy mala. En este capítulo, los jugadores del Barcelona se ven forzados a tatuarse el logo del patrocinador del equipo, Qatar Foundation, como una medida para aumentar los ingresos del club. 11 años más tarde, Leo Messi apareció con un tatuaje del balón del Mundial de Qatar 2022 como parte de una colaboración con Adidas. En el ámbito de los fichajes, Marcatoons ha demostrado una sorprendente capacidad para anticipar el futuro en más de una ocasión. Un ejemplo notable se encuentra en un episodio titulado ¿Por qué?, en el que escuchamos a Mourinho pronunciar la siguiente frase mientras discute con Guardiola. Ya está bien. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? He venido a... En serio, no entiendo por qué. ¿Me dejas hablar? ¿Por qué? Vale, habla. Me he enfadado. Ya está bien de que hables mal de mí y de mis jugadores. Son todos unos teatreros. A Alves le tendrían que dar un Goya. ¡Eso es mentira! 12 años más tarde, Dani Alves fichó por Pumas UNAM. En otro capítulo titulado La peluca de Ozil, Florentino le pide a Mourinho que incluya a más jugadores de la cantera en el primer equipo, lo que lleva al entrenador portugués a colocarle una peluca al centrocampista para hacerlo parecer un nuevo y prometedor jugador. 11 años después, Luka Modric llegó al Real Madrid y en su debut dejó una imagen tremendamente similar a la del alemán en el capítulo en cuestión. En otro episodio llamado El Mejor, emitido en 2011, vemos a Casillas pronunciando la siguiente frase: Este estadio me suena. Es Mestalla. Te suena porque aquí es donde nos machacamos en la Copa. Yo solo recuerdo Wembley, donde nos llevamos
la Champions. Los trofeos menores no. ¡Lo que ha dicho! Nos eliminasteis en la Champions haciendo teatro. ¡Lo que ha dicho! 12 años más tarde, el portero dijo algo tremendamente similar mientras discutía con Piqué en la Kings League. No, espérate, no digas La verdad es que teatro hacíais y del bueno, ¿eh? En cuanto a los entrenadores, Marcatún se ha demostrado en varias ocasiones una sorprendente capacidad para predecir el futuro. Un claro ejemplo fue cuando anticipó la marcha de José Mourinho a Inglaterra en un episodio que se emitió en enero de 2012. En una escena se muestra a Florentino Pérez reunido con el entrenador portugués en su despacho y diciendo lo siguiente: José, no quiero acusarte, pero dicen las malas lenguas que el año que viene te vas a Inglaterra. No, hombre, no. ¿Cómo me voy a querer marchar? Tú mismo dijiste que querías ir allí. Un año y medio después de la emisión del capítulo, Mourinho dejó el Real Madrid para unirse al Chelsea. En otro episodio donde Gerard Piqué era el presidente del Barcelona, vemos a Xavi Hernández ansioso por ser nombrado entrenador del equipo. En fin, si me disculpáis, voy a reunirme con el nuevo entrenador. Gracias, Gerard. Sabía que me darías una oportunidad. Sorprendentemente, la ficción se hizo realidad una década después de la emisión del capítulo, cuando Xavi asumió el cargo del entrenador del Barça en 2021. En cuanto a Guardiola, Marc Andús ha realizado un par de predicciones sorprendentemente precisas. En un episodio titulado Los nervios de Guardiola, vemos al técnico decir lo siguiente: Estoy cansado de todo, de la prensa, de vosotros. Estoy harto de veros las caras cada día. ¿Qué ha dicho de mi pueblo? Ay, ni esta hora no toca. Me quiero ir de aquí, no aguanto más. 7 meses después, Guardiola abandonó el Barcelona por razones muy similares a las mencionadas en el capítulo. En otro episodio publicado en 2011, vemos al técnico recibir el premio al mejor entrenador del año superando a Mourinho. 4 meses más tarde, en la gala del Balón de Oro, el entrenador catalán se alzó con dicho premio quedando por delante del técnico portugués. La querida serie de animación también nos ha dejado otras predicciones relacionadas con equipos, marcas y torneos. Un ejemplo es el episodio titulado El dinero no lo puede comprar todo, donde aparece un jeque árabe sosteniendo la Supercopa de España. Curiosamente, 8 años después de la emisión de este capítulo, la Supercopa se celebró en Arabia Saudita. En otro capítulo estrenado en 2011, Florentino le confiesa a Mourinho que ha firmado un convenio de patrocinio con Fly Emirates. 2 años más tarde, el Real Madrid finalizó su contrato con Bwin y firmó un acuerdo de patrocinio con la aerolínea árabe. Si retrocedemos al primer capítulo de la serie, encontramos una escena en la que Guardiola aparece mendigando en la calle debido a la grave crisis financiera que atravesaba el Barcelona. Finalmente, la realidad superó la ficción 9 años después. En 2021, el Barcelona admitió enfrentar una deuda superior a los 1.300 millones de euros. En otro episodio titulado A todo gas, aparece Mourinho vistiendo una chaqueta de Adidas. Sin embargo, el logotipo de la marca no incluye las letras habituales, mostrando solo las 3 rayas. 11 años más tarde, la reconocida marca alemana decidió simplificar su logo, eliminando el nombre Adidas y dejando únicamente las 3 icónicas rayas. La querida serie de animación llegó a su fin el 26 de enero de 2012 tras 79 capítulos emitidos. Aunque existen numerosas teorías acerca del final de la misma, la causa real fue la crisis económica que afectó a España entre 2008 y 2014. Debido a esta situación, Marca dejó de encargar nuevos capítulos a los creadores. Este motivo se reflejó en el penúltimo episodio de la serie, durante una conversación entre Ramos y Casillas. ¿Pero cómo se puede acabar el Farmatún? Marcatún. Sí, es lo que he dicho. ¿No has oído hablar de la crisis? Me suena lejanamente. Pues qué lástima. Yo no lo había visto nunca, pero intuyo que me habrían gustado. Si estas 20 predicciones de Marcatoons te han parecido interesantes, seguramente este vídeo de aquí también te lo parezca.